Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a tener el mensaje hoy es ánimo o desánimo, que es por a veces las actitudes que pasamos, ¿no? La vida, la experiencia de cada uno de nosotros. A veces estamos animados, a veces podemos pasar por desánimo. Y uno dirá, pero si somos hijos de Dios tendríamos que estar animados siempre. Pero en realidad no. A veces pasamos por desánimo también. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba animado, habían salido de la esclavitud, seguían adelante, pero tuvieron muchas dificultades y muchas luchas en muchas circunstancias de su vida. Entonces, así también nos pasa a nosotros en este tiempo. Hay tiempos que estamos animados, gozosos, y hay tiempos en el cual pasamos también por dificultades y también por desánimo. Y quiero leer lo que pasaba también en Jerusalén, qué pasaba con nuestros hermanos, con el pueblo de Dios, y tomo el libro de Ageo en esta mañana. Ageo, capítulo 1, voy a leer estos versículos. Sabiendo que el templo de Salomón había sido destruido y la mayoría de la población fue deportada a Babilonia, y el saqueo en realidad fue general allí para nuestros hermanos, para aquellos que seguían al Señor. Estaba el desánimo, y fue muy grande ese desánimo que tenían en toda Jerusalén, porque había quedado la tierra desolada. Hasta había una profecía de restauración, pero el desánimo que tenían era un mal mensajero. Cuando a veces estamos desanimados, vemos todo mal. Y no es que por ahí no hay cosas que estén mal, hay cosas que están mal. Pero en el desánimo es el doble o el triple. La mente camina de una manera impresionante. Y el pueblo llegó a estar tan desanimado por todo lo que había pasado que hasta se habían olvidado de una profecía de Dios que había mandado a través del profeta, que iba a haber una reconstrucción del templo de Jerusalén. Así que ellos estaban en esa situación. Por eso ahora vamos a entender un poco más en Ageo cuando nos escribe su palabra. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien, pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Nuevamente, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscad mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Estaba pasando tanta dificultad el pueblo de Dios, pero tenemos que imaginarnos también lo que sucedía en sus corazones. El templo donde ellos iban a adorar lo destruyeron. Fueron a la esclavitud, lo deportaron a Babilonia. Algunos quedaron en Jerusalén, pero desanimados. Y dice la palabra de Dios que tenían que meditar en lo que estaba pasando en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jehová por medio del profeta Ageo? Dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El material estaba para reedificar el templo. Pero ¿qué pasó con el desánimo? Cada uno se encerró en su casa. Y uno podría decir: ¿y está mal arreglar la casa? ¿Está mal pintar la casa? No, claro que no. El problema es que solamente se ocupaban de su casa y se quedaron en su casa. No venían a buscar hacer la voluntad de Dios y a reedificar el templo. No empezaron a buscar la madera que tenían para venir, las cosas necesarias que Dios había entregado para poder reedificar el templo. Entonces se quedaron en sus casas, cada uno en lo suyo. Entonces el Señor dice: ¿te das cuenta? ¿Estás pensando bien en lo que estás haciendo? ¿Estás meditando? Cuenta la historia que también los que habían quedado allí decían: pero ¿qué vamos a hacer el templo? ¿Saben lo que era el templo de Salomón? Donde estaba en Jerusalén, hecho por Salomón, era un lujo. Era una barbaridad ese templo. Entonces ellos se preguntaban para sí mismos: teníamos el mejor templo, los mejores instrumentos, podríamos decir los mejores salmistas, los mejores cantantes, cantores que tenían. Teníamos los mejores pastores o profetas. Teníamos aquello y lo otro, los mejores instrumentos. Teníamos la mejor congregación. Era mucho más que ahora. Creo que a veces nos quedamos pensando en lo pasado. Y cuando pensamos en el pasado, decimos: antes todo era mejor. La familia era mejor. Los deportistas dicen: no, antes el fútbol era mucho mejor que ahora. Siempre parece que vamos hacia atrás. Y Dios quería que vayan hacia adelante, que puedan transformar sus vidas. Entonces les habla para que justamente salieran de esta situación de quedarse en sus casas. Entonces vino palabra de Jehová: meditad sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no te saciáis. Bebéis y no te satisface. Os calentás o vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Saben qué es jornal en saco roto, no? Es meterse la plata en el bolsillo que te ha agujereado, el que pasa el jornal derecho. Es decir, no me alcanza.
como pero no me satisface, bebo pero no... O sea, siempre estoy con sed, siempre tengo necesidad. Y hay algo que está pasando. Meditá, pensá, ¿qué está pasando? Porque puede ser que el jornal uno pueda decir, bueno, yo no cae en saco roto porque justamente estoy trabajando y estoy juntando, pero en realidad, ¿llega a satisfacer ese dinero? ¿Llega a llenar la necesidad que tiene el ser humano de Dios? No, por más riqueza que tenga o por más pobreza. Por eso tanto el pobre como el rico puede estar ante la presencia de Dios y ser bienaventurado, puede tener larga vida. Puede tener justamente como decía Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no es solamente que el pobre, es el pobre y el rico, es todo aquel que busque de Dios. No es que Dios se acordó solamente de los pobres, porque en realidad todos somos pobres de espíritu, necesitamos de Dios, tanto el rico como el pobre. Y aquí estaba diciéndoles, meditad bien sobre vuestros caminos. Y dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Fíjate, meditad, pensá, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y acá está hablando de un templo que se iba a hacer. Pero hay un templo que está hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Dice la palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Hay algo que es personal, es con mi Señor, con mi Jesús, con mi Padre Celestial. Soy templo del Espíritu Santo de Dios y tengo que estar con Él y reedifico mi casa. Quiere decir que el Espíritu de Dios está viviendo dentro de mí para hacer su voluntad. Ellos necesitaban también ese templo. Y dice el Señor, y ahí estará mi voluntad y seré glorificado. Es tu vida, es mi vida, es la vida de cada uno de nosotros, buscando cada día del Señor. Por eso meditar, ve, subid al monte y trae madera y reedificad la casa. Buscad al Señor, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, porque justamente iban a hacer la voluntad de Dios. Meditad en vuestros caminos. Buscad mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo los disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dejaron a Dios de lado. Lo dejaron. Cada uno en lo suyo, con sus razonamientos, con sus pensamientos. Cada uno hizo lo suyo, buscó en su casa. Buscó en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Entonces se manejaron de esa manera y entonces, claro, van a buscar, pero no van a encontrar. Buscad mucho y halláis poco, dice el Señor, y yo los disiparé. Por eso se detuvo, dice, meditad. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. ¿Qué decía el Señor? ¿Quién llamó a la sequía? Nosotros a veces decimos el diablo enseguida, ¿vieron? No, Dios. Dios detuvo la lluvia. Hizo que hubiera sequía, llamó a la sequía, dice el Señor. Necesitaba el pueblo justamente escuchar, meditar qué estaba pasando. Y entonces dice, yo detuve, dice el Señor, Él detuvo. Detuvo, dice, llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de sus manos o de las manos. Es como faltaba la bendición de Dios sobre ellos. Versículo 12. Y oyó
Zorobabel y oyó. Dios habló y Zorobabel oyó, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Había desánimo. Pero dice la palabra, en toda esa circunstancia oyó el mensaje de Dios. Oyó Zorobabel y también Josadat. Oyeron todos, el sumo sacerdote y también el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Miren el ánimo de parte de Dios. En medio de esta crisis, en medio de esta circunstancia, yo estoy con ustedes. ¿Qué mejor ánimo nos puede dar de Dios diciéndonos: yo estoy con vos, yo estoy con ustedes? Estoy para acompañarnos, estoy para ayudarnos, estoy para que crezcan, estoy para que reedifiquen el templo. Yo estoy con vosotros, Dios está con nosotros. Entonces, seguro que eso iba a levantar el ánimo de cada uno de ellos. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Y despertó Dios el espíritu de Josadat, o de Zorobabel, o de Josué, o el tuyo, o el mío. Despertó. ¿Cuándo despertamos? Si alguien tiene que despertar, ¿cuándo despierta? Cuando lo llaman, claro. ¿Saben quién se despierta? El que está dormido. Y estaba como dormido el pueblo. En sus quehaceres, en sus trabajos, en sus tareas. Estaba dormido a las cosas de Dios. Al oír la palabra de Dios, al decir: yo estoy con vosotros, dice el Señor, yo estoy con ustedes, los acompaño, los bendigo. Entonces despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Josadat. Y despertó también el de Josué y también de todo el resto del pueblo. Todos despertaron a la voz de Dios. ¡Qué hermoso! Pasaron por muchas crisis, por muchos problemas, igual que nosotros. El asunto es a quién escuchamos. Dios es el que nos ama. Dios es el que nos sacó de la esclavitud. Como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de las garras del demonio, nos sacó desde el infierno para ponernos en las cosas celestiales. Y quiere que nosotros también despertemos. Si estamos solamente mirando nuestro rinconcito, nuestra casita, y no nos damos cuenta de que hay un Dios vivo y verdadero que quiere ayudarnos para que podamos seguir adelante confiados en Él, entonces despertó. Pero qué sabio que es el Señor. Despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Empezó por el gobernador, empezó por el sumo sacerdote, pero no se queda ahí Dios, siguió por el resto del pueblo. Qué bueno que nosotros también podamos buscar del Señor. Decirle: Señor, despiértanos, ayúdanos, porque queremos hacer tu voluntad.
Señor, ayúdanos para poder vivir conforme a lo que tú quieres, porque Él prometió de estar con nosotros hasta el fin. Por eso cobrad ánimo. El Señor está con nosotros. Algo le había pasado al pueblo. Le habían destruido el templo y estaban desanimados. El enemigo también quiere destruir nuestro templo, el templo del Espíritu Santo. Quiere romper nuestra vida a través del desánimo. Una de las artimañas del enemigo, cuando tenemos tanto para darle gracias al Señor y que nos da el ánimo cada día para poder vivir disfrutando de Él y de su gracia y de su misericordia. Yo le pido al Señor que me despierte y que despierte a cada uno de nosotros, que nos dé de su gracia y de su sabiduría y que podamos hacer su voluntad, porque entonces vamos a estar edificando el templo cada día, ese templo del Espíritu Santo que es cada uno de nosotros y que Él habita para que Él haga su voluntad en mí, como en cada uno de nosotros. Por eso vamos a orar a nuestro Padre. Señor, queremos darte las gracias a ti. Gracias porque dejaste esta escritura de lo que pasó con tu pueblo cuando estaba desanimado, Señor. Que se habían quedado cada uno en su casa después de una prueba tan grande, de una lucha tan difícil, Señor, y habían perdido la costumbre de ir a adorarte a ti, Señor, y a reedificar el templo que tú habías prometido. Ayúdanos también a nosotros a salir de nuestra propia casa, de nuestro propio yo, de nuestra propia vida, Señor, y ponernos en tus manos. Gracias, Señor, porque es verdad que hay desánimo y que Satanás trabaja tanto con eso. Pero eres tú el que nos dices, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Eres tú el que dice que nadie nos puede arrebatar de tu mano, ni de la mano de tu Hijo Jesucristo. Eres tú el que dice que tu Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Eres tú aquel que dice que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable para contar las virtudes que tú tienes, Señor. Eres tú el que nos dijiste que nos anotaste en el libro de la vida y que nadie nos puede borrar jamás. Eres tú el que nos dijiste que somos tus hijos amados. Eres tú el que dice que estarás con nosotros hasta el fin. Y eres tú el que nos dice que nos resucitarás el día que tengamos que partir para estar contigo por siempre. Por eso te damos las gracias, Señor. Te agradecemos porque tú eres el que nos despierta también y nos animas a seguir adelante, confiados en ti, seguros de que tú nos ayudarás y pasaremos la prueba, así con este COVID que nos tocó, Señor. Pero hay un COVID más grande, Padre Santo, y lo sabemos. Sabemos que con algunas inyecciones estamos libres de COVID-19, pero con el desánimo te necesitamos a ti. No hay vacuna contra esa. Eres tú, Señor, nuestro sanador. Por eso bendice tu pueblo, el que está reunido en esta mañana aquí, Señor, como el que está en su casa, que por diferentes circunstancias de salud, de enfermedades, Señor, no pueden estar ante tu presencia en este lugar, pero están en su hogar. Que tú los bendigas ricamente. Señor, te pedimos por los enfermos que tú los estés sanando, y gracias por todo lo que nos entregas cada día. Señor, despierta tu iglesia, te necesitamos a ti. Gracias por tu palabra, hoy abierta, Señor, por tu gracia y por tu amor. Te alabamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.